Hola, bienvenidos a Cuarto de Hora, este programa de Cadal TV. No ha de haber dos países en el mundo tan parecidos y tan diferentes como Uruguay y Argentina, excepto por algunas expresiones. Bueno, ambos pueblos parecen uno, pero la política corre por otros carriles. En Uruguay no prima una fisura como en Argentina, más allá de las tensiones entre el gobierno y la oposición, que son habituales en toda democracia. Prima en todo caso una polarización emocional, identitaria. Se trata de una democracia plena, como dice el proyecto La Máquina de Aprender, coordinado por Adolfo Garcés, doctor en ciencia política, y su colega Fernanda Boidi, como parte del programa regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer, y apunta más que todo, o justamente, al fortalecimiento de la democracia. Garcés, investigador del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Montevideo, es autor del libro Donde hubo fuego, el proceso de adaptación de MLN Tupamaros a la legalidad y a la competencia electoral 1985-2004, y coautor del libro La era progresista, el gobierno de izquierda en Uruguay, y de las ideas a la política. Y también es el columnista habitual de varios medios, tanto en Uruguay como en Argentina. Y la primera pregunta, Adolfo, es: ¿cuál es la clave del éxito de la democracia en Uruguay? Jorge, primero que nada, déjame agradecerles el espacio y la generosidad. A ti, a Cadal, desde luego, a Gabriel Salvia, a Lisette. Eh, la, Vos sabés que es así, ¿no? Argentina y Uruguay somos hermanos, y ¿viste? A veces se dice, no, el problema de Argentina son los argentinos. No, el problema de Argentina no son los argentinos, el problema de Argentina son las instituciones políticas. Y la clave del éxito del Uruguay es que logró, al cabo de un proceso largo, que yo digo que arranca en 1830 con la primera constitución, logró ir aprendiendo de sus errores. ¿Mm? Ojo, es mucho más fácil construir democracia y paz en un país chico. Un país chico como Uruguay, un país sin mucha riqueza, ¿no? Un país homogéneo en todo sentido, culturalmente, demográficamente, étnicamente, religiosamente. Es decir, un país sin fisuras, sin clivaje, como a veces decimos los políticos. Es más fácil. Pero la verdad no quiero restarle mérito al Uruguay, a su sistema político, a sus partidos y a su ciudadanía. Porque las condiciones iniciales favorables, todo esto que decía recién, no explican el éxito, ayudan a entender el éxito. Pero el secreto del éxito está en que somos muy obstinados. Y desde 1830 para adelante no hay una generación que no se haya hecho la pregunta de qué es lo que hay que hacer para que las cosas mejoren. Generación tras generación, desde 1830 para adelante, ¿viste? Nos miramos en el espejo, nos criticamos, a veces nos peleamos, pero estamos realmente muy preocupados por la política. Hemos hecho un esfuerzo enorme por pensar en la política. Se me está alargando la respuesta, pero hay países que dedican mucha energía a tratar de convertirse en potencia económica. Ejemplo, Brasil. Entonces tienen una acumulación extraordinaria sobre eso. Bueno, nosotros hemos pensado poco sobre cómo convertirnos en potencia, entre otras cosas porque no tenemos muchas chances, pero hemos pensado muchísimo en cómo hacer un sistema democrático que funcione. Así que la respuesta es: ¿querés que te vaya bien? Esforzate, como la vida misma. Uruguay se esfuerza sistemáticamente por aprender de sus errores. Muchas veces vemos que en la política regional el largo plazo es el fin de semana que viene. Y noto que la máquina de aprender significa que no se está pensando en el fin de semana que viene, sino en las próximas generaciones. Mirá, en Uruguay también hay un sesgo hacia el corto plazo, en verdad. Y porque sí, viste, siempre están las urgencias. Pero creo que, sobre todo desde el mundo intelectual, porque que los partidos estén pensando en el corto plazo es casi inexorable, ¿no? Porque, claro,
¿no? Es el corto plazo, son los problemas del hoy, los reclamos de la ciudadanía, las elecciones que se vienen encima. Pero desde el mundo intelectual y desde el mundo universitario, siempre está el reclamo, ¿no? Del largo plazo. Y esa voz se escucha, esa voz se escucha. La máquina de aprender es un ejemplo de eso. La máquina de aprender, este proyecto que tenemos con Fernanda Boyd y mi colega, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, es un ejemplo de eso. Es, miren, todo el mundo está hablando bien de Uruguay, pero no nos olvidemos que si se puede hablar bien hoy de Uruguay como democracia, es porque se ha hecho un esfuerzo sistemático por aprender que no se puede abandonar. Tenemos que seguir aprendiendo. Ese es el corazón del proyecto. Y aunque nos va bien, para que en el largo plazo nos siga yendo bien, hoy mismo hay que estar instalando debates estructurales, debates sobre qué prácticas y qué instituciones habría que corregir, e instalarlos bien, instalarlos en buenos términos, instalarlos sin escándalo, sin quitar ni restar, ¿viste? ¿No? Instalarlos con el tono que corresponde, en la medida que corresponde. Pero problemas tenemos en la política uruguaya. Problemas tenemos. Son menos graves, sí, que los problemas que tienen otros países de la región y que los problemas políticos que tiene Argentina, desde luego. ¿Por qué crees que el abrazo entre Julio María Sanguinetti y Pepe Mujica es impensable del otro lado del charco, es decir, en Argentina y en otros países también? Sí. Sí. Uruguay construyó una cultura democrática en parte reflexionando, ¿no? Y en parte yo diría, por obra y gracia de la necesidad. La democracia uruguaya surgió del empate. Esto está muy estudiado en la teoría de los orígenes de la democracia, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Robert Dahl, y en cómo él explica el inicio de las poliarquías. Es decir, cuando la élite en el poder no puede aplastar a la oposición, cuando el costo de aplastar a la oposición es más alto que el costo de tolerarla, se abre la oportunidad para la poliarquía, ¿no? Y en Uruguay los colorados que estaban en el poder, fines del siglo XIX, llegó un momento que ya no pudieron con los blancos, ¿no? Porque hacían una revolución, dos revoluciones, tres revoluciones, N revoluciones, y terminaron pactando. Y entonces de ese empate surgió el pacto democrático, del empate de fuerzas, del equilibrio de fuerzas, ayudado por un proceso reflexivo de otro orden, más en el mundo universitario, en el mundo intelectual, ¿no? Ayudado por filósofos, por pensadores, ¿no? José Enrique Rodó, Carlos Baferreira, los filósofos del pluralismo y de la tolerancia del principio del siglo XX en Uruguay, que como que aceitaron todo ese proceso de negociación. En Argentina da la sensación que nunca hubo un empate. O sea, siempre hubo proyectos hegemónicos que se llevaron el mundo por delante. Lo mejor que le está pasando a Argentina es que ahora hay dos bloques de tamaño parecido. Ya el peronismo no se lleva a todo el mundo por delante, porque hay una oposición fuerte. Entonces está empezando a pasar en Argentina, por primera vez en muchísimo tiempo, creo yo, y sé bastante poco de Argentina, pero creo que lo que está empezando a pasar es muy bueno, que es que empieza a haber dos bloques que son tan fuertes los dos, que ni la oposición al peronismo se puede llevar por delante al peronismo, ni el peronismo se puede llevar por delante a la oposición, y entonces está empezando a configurar un escenario lindo para mí, ¿no? Que es el escenario de cuando hay empate, ¿no? La democracia se afirma. Claro que, viste, a nosotros nos costó guerras civiles, ¿eh? Que los colorados y los blancos aprendieran a pactar, llevó décadas de guerras terribles. Siglo XIX, guerras terribles. Masacres y cosas espantosas. Por algo, alguien habló alguna vez del Uruguay del siglo XIX como la tierra purpúrea. ¿No? Tierra purpúrea. Che, campo verde muy lindo, regado de sangre. Espantoso. Bueno, así que, viste, de ese empate
que era un empate armado, de ejércitos que chocaban y no se podían vencer. De ese empate armado nació la paz, ayudada por un proceso reflexivo. Y en Argentina está empezando a pasar que hay empate. Así que yo te diría que capaz que ustedes tendrían que celebrar eso. Que, claro, por ahora es un empate, no es armado, pero es violento a su manera, ¿no? Porque es muy estridente y hay patotas en las redes. Pero bueno, lo que uno desearía desde Uruguay es ver que ese empate empieza a procesarse mejor, porque hay maneras y maneras de procesar un empate. Podés procesar el empate a las piñas, o podés procesar el empate hasta que aprendés a procesar el empate con buenos modales y más civilizadamente. Así que lo que está faltando en Argentina es aprender a transformar esta grieta en una oposición razonable, moderna, civilizada. Hablabas de lo que te decía, y estamos hablando de coaliciones, que a su vez tienen procesos internos mucho más difíciles que los procesos internos de los partidos políticos asentados, que esa también es una diferencia con Uruguay. En Uruguay tenés Partido Blanco, Partido Colorado, Frente Amplio y otros partidos, pero no tenés estas coaliciones que se pelean más entre sí que dentro de las coaliciones que contra las otras coaliciones. ¿Sabés ahí también hay un proceso de aprendizaje? Mira, para mí la democracia funciona cuando se aprende a competir bien, sin hacer trampas, sin ejercer violencia sobre los otros, y cuando se aprende a cooperar bien. Aprender a competir bien, aprender a cooperar bien. Y es un proceso difícil, porque a todos nos cuesta aprender. Entonces, Argentina está aprendiendo a competir en paz, sin golpes de Estado, ¿no? Y tiene que aprender, y está lentamente aprendiendo a cooperar. A nosotros nos llevó mucho tiempo aprender a cooperar. Hay mucho escrito en Uruguay sobre la ingobernabilidad, en los 40, en los 50, ¿tá? A principios de los 70. El golpe de Estado del 33 se dio en nombre de la ingobernabilidad. Este país en ese momento se sentía a sí mismo ingobernable, golpe de Estado. En el 73 también, el país se sentía de esa manera, ingobernable, por muchas razones. Y entonces, las coaliciones que funcionan en Uruguay funcionan gracias a un proceso de aprendizaje. Colorados y blancos cooperan mucho más racionalmente que hace 50 años atrás. Adolfo, ¿pudo tener que ver en esto la salida de las dictaduras militares, que fue tan dispar en todo el Cono Sur? Mirá, sí puede ser. Yo no me animo a generalizar mucho. Sí, lo primero que se me ocurrió cuando hiciste la pregunta es, nosotros aprendimos de la experiencia del golpe de Estado, aprendimos. Aprendió la gente, la ciudadanía, aprendieron los intelectuales, aprendieron los políticos. Los políticos aprendieron. Los políticos en Uruguay aprendieron a cooperar mucho más tomando nota de la experiencia de la dictadura, así como aprendieron a construir la democracia tomando nota de 40 años de guerras civiles. ¡Aprendieron! Yo creo que en Argentina también hay un proceso de aprendizaje. Capaz que viene rezagado comparado con Uruguay, pero hay un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, la experiencia dramática de la dictadura fue terrible. Lo único que me consuela es que por lo menos, yo creo que no sé si en todos lados, pero en muchos lados en América Latina aprendimos. Aprendimos el valor de la libertad, aprendimos que hay que competir bien, sin hacer trampas, y que hay que cooperar un poco más. Creo que en todos lados aprendimos. En Uruguay, desde luego, pero en Uruguay se compite mejor que en otros lados, pero yo no estoy conforme con cómo competimos, con cómo se compite en Uruguay. A mí me parece que se podría. Y creo que tampoco estoy conforme con
cuánto se coopera en Uruguay. Mirá, porque en Uruguay no hay grieta, pero mirá que el debate público en este país ya hace unos cuantos años que es bastante tóxico, ¿eh? Es bastante tóxico. Uno... y es bastante tóxico no por responsabilidad de la oposición solamente, sino también por responsabilidad del gobierno. Es decir, por algo es la máquina de aprender. No podemos, yo no me conformo. Con este punto de equilibrio que tenemos ahora, yo no me conformo. Yo creo que las cosas pueden ser mejores. Mirá, yo qué sé, reformas que son importantes en Uruguay, que todo el mundo sabe que hay que hacerlas, que gobierno y oposición no logran tener un diálogo constructivo. No logran tener un diálogo constructivo. Y a veces y el gobierno no tiende lo suficiente la mano hacia la oposición, y la oposición inventa excusas con tal de no apoyar al gobierno. O sea, podríamos hablar mucho rato de las cosas que no se hacen del todo bien en Uruguay. Se hacen mejor que en otros lados, pero hay que seguir prestando atención y seguir reclamando que la calidad de la política mejore. Si no lo hacemos, no va a mejorar. Y de las puertas para afuera, esta intención del gobierno de la calle Pou, intuyo que acompañada por la oposición, de hacer acuerdos comerciales fuera del Mercosur, Sí. que también está bastante degradado. Sí. ¿Cómo lo ves? Hay cierto consenso en Uruguay, yo te diría desde la crisis del 2002, hay cierto consenso en que el Mercosur, que pareció una solución, terminó siendo un problema. Hay cierto consenso, ¿no? Y que si Jorge Valle, que tenía facilidad para las frases célebres, algunas penosas, y que fue un gran político y un gran presidente, no obstante, Jorge Valle dijo en el 2002, el Mercosur es un corralito. ¿Hasta ahora cuando se hablaba de los corralitos en los bancos y todo eso? Dijo, sí, claro. Es un corralito. Sí. Hay que escaparse. Del Mercosur hay que escaparse. Y bueno, hay cierto consenso, ¿no? Hay cierto consenso con esto, de que el Mercosur no puede ser un corralito. De todas maneras, hay matices en el sistema político respecto... Y diferencias, más que matices, diferencias respecto al tipo de inserción comercial que hay que tener. El gobierno es mucho menos mercosuriano que el Frente Amplio. Pero el Frente Amplio tampoco es fanáticamente mercosuriano. Hay mucha gente en el Frente Amplio que mira de reojo al Mercosur. No olvidemos que Tabaré Vázquez quiso hacer un TLC con China, que Tabaré Vázquez quiso hacer el TLC con Estados Unidos. Y tampoco funcionaron muy bien en los tiempos del Frente Amplio las relaciones con Argentina. No funcionaron. Y en aquel momento, empecemos por primero el apoyo de Kirchner a Tabaré en campaña, cosa que era inédita, que un presidente extranjero fuera a darle el apoyo. Claro. Segundo, efectivamente, Tabaré, que quería firmar el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, y Lula y Kirchner en ese momento le dijeron, bueno, si lo quiere hacer, que lo haga. Es la diferencia con lo que ocurre hoy, pero, a ver, es un bloque manejado más por afinidades ideológicas que justamente por necesidades económicas. Así fue. En Uruguay, yo te diría que, en términos de opinión pública, yo creo que la posición de la calle Pou, que fue desde el principio, hay que irse del mercado. Hay que irse, no. Tenemos que abrir la economía, les guste o no les guste a los vecinos. Yo creo que eso, en términos de opinión pública, cuenta con respaldo. Más bien creo que la opinión pública está a favor de eso. Tendría que haber encuestas. Pero mirá, en los tiempos de Tabaré Vázquez I, primera presidencia, 2005-2006, la mayoría de la gente, 60-65% de la gente estaba a favor del TLC con Estados Unidos. Porque fue, digamos, la experiencia del 2002 fue terrible, ¿no? Porque la economía uruguaya
dependía muchísimo de Brasil y Argentina. Se apagó el motor de la economía, de la demanda de Brasil, se apagó el motor de Argentina, o nos arrastró a Argentina, y el avión hizo así. Entonces la opinión pública, digamos, cariño por Argentina, cariño por Brasil, pero no necesariamente cariño por el Mercosur, ¿no? Y de todas maneras, hay en el Frente Amplio, más que en los partidos del actual gobierno, la excepción quizás sería Cabildo Abierto, que es más mercosuriano, pero en general en la coalición de gobierno hay menos ilusión, menos expectativas puestas en el funcionamiento del Mercosur, y en el Frente Amplio hay un poco más. Por ejemplo, el Pepe Mujica, ¿no? Sí, claro. Claramente encarna esto, el sueño de revivir el Mercosur, revivir la región, el Cono Sur, América Latina, el sueño de la unidad latinoamericana. En el caso del Pepe Mujica se ve claramente. Y esas diferencias ideológicas, como todas, son perfectamente legítimas. Para mí, los países precisan partidos que piensen cosas distintas. Para que nosotros los ciudadanos podamos decir, bueno, vamos a probar con estos, y si a estos les va mal, con el set de políticas que proponen estos, después podemos probar con otros que están proponiendo un set de políticas distintas. Lo peor que nos puede pasar a los ciudadanos, o una de las cosas malas que nos puede pasar a los ciudadanos, es que todos los partidos nos propongan lo mismo. Porque entonces quedamos atrapados en el consenso. Ni atrapados en el consenso, ni atrapados y hundidos en la grieta. ¿Viste? Ahí está la magia, encontrar el punto medio entre las dos cosas. Adolfo, no es fácil. No es fácil para nada, pero seguimos aprendiendo con la máquina de aprender justamente. Muchísimas gracias. No, de vuelta, muchas gracias a ustedes, un placer charlar. Un gusto. Y ha sido un gusto compartir este cuarto de hora, estos 15 minutos y monedas de Cadal TV, esta vez hablando de la democracia en Uruguay, que por cierto es el segundo país más feliz de América Latina después de Costa Rica. Otro. Nos encontramos en la próxima.